Cada uno de ustedes. Blessings to each and every one of Es you. bueno de estar en la casa de Dios. It's good to be in the house of God. Bendecimos a todas nuestras familias donde quiera que se We encuentren. bless all our family wherever they find themselves. Siempre allá en California, Over there in California, en El Paso, in El Paso, Arizona, Arizona, Dallas, Dallas, y donde quiera que se encuentren nuestros familiares y nuestros hermanos, también de Efesios 2:20. and wherever they find themselves at, and also our brothers and sisters of E220 Church. Amén. También bendecimos a todas las familias We also bless all the families de mis hermanos de Robertson Unit. of my brothers at the Robertson Unit. Bendiciones hacia ustedes también. Blessings to you also. Hemos estado aprendiendo sobre las parábolas We've been learning on the parables en los miércoles. on Wednesdays. Y el día de hoy o esta noche And tonight, vamos a comenzar la parábola del grano de mostaza. we're going to start the parable of the mustard seed. Es algo muy hermoso It's something beautiful, y es algo que nosotros podemos mirar en todas las escrituras. and it's something that we can see throughout the whole scriptures. Mientras nosotros estamos hablando sobre esta parábola, While we are speaking of this parable, las personas que leen la palabra de Dios the people that read the Word of God, van a comenzar, el Espíritu Santo va a comenzar a hablar a sus corazones the Holy Spirit is going to begin to speak to their hearts, y va a haber otras escrituras and there's going to be other scriptures, o va a haber otras historias or there'll be other stories, donde usted va a poder conectar and where you're going to be able to los connect testimonios de personajes que se encuentran en la palabra, the testimonies of people that are found in the Word que se conectan a esta parábola. that connect to this parable. Y como esta parábola se conecta a nuestras vidas el día de hoy. And how the parable connects in our day of today. Amén. Esta parábola que vamos a hablar el día de hoy This parable that we're going to speak of today, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13. we can find that in Matthew 13. Mateo capítulo 13. Matthew 13. Y este capítulo es un capítulo donde Cristo ya ha estado hablando en otras parábolas. And this is a chapter where Christ is speaking in other parables. Where Christ already spoke other parables y sigue hablando de parábolas. And he continues to speak in parables. Amén. Y esta parábola va a explicar And this parable is going to explain en cómo el reino de los cielos in how the kingdom of heaven se presenta presents y cómo crece. and how it grows. Va a hablar de cómo se presenta el reino It's going to speak on how the kingdom is presented y cómo va a crecer and how it will grow y cómo va a operar en este mundo. and how it's going to operate. ¿Qué es in el this world. propósito de la semilla o de esta semilla que Cristo va a hablar? What is the purpose of this seed that Christ is going to speak on? Esta parábola Cristo la está enseñando This parable Christ is teaching, o Cristo lo or menciona he mentions it, porque en el tiempo que Él se encuentra, Cristo, because in the time where Christ was, that He finds Himself, hay una mentalidad que existe entre los judíos. there's a mentality that exists amongst the Jews Amén. Los judíos que se dicen judíos porque viven en Judea. that call themselves Jews because they live in Judea. Amén. Y ellos están bajo el control de Roma. And they are under the control of Rome. Y ellos están esperando un Mesías. And they are waiting for a Messiah. Ellos están esperando un libertador. They are waiting for a deliverer. Ellos están esperando en la profecía They are waiting in the que prophecy se encuentra en el Tanakh, that is found in the Tanakh. que lo conocemos como el Antiguo And we Testamento. know it as the Old Testament. Ellos conocen el Antiguo They Testamento. know the Old Testament. Y ellos creen en lo que está escrito. And they believe what is written. So ellos están esperando que se manifiesten las profecías. So they are waiting for the prophecy to be manifested. Y las profecías hablan de un Mesías que viene a liberar al mundo, a su pueblo. And the prophecy there And in the prophecies it speaks about the Messiah coming to deliver his people. Amén. Y ellos and they tienen una expectativa, have an expectation. tienen una They idea have an idea en cómo eso va a in suceder. how that is supposed to happen. Y cuando Cristo aparece, And when Christ appears,
les comienza a explicar, he begins to speak or explain. no es como ustedes lo creen, It's not the way you think. no es como ustedes lo pensaron. It's not the way you think. La parábola del grano de mostaza The parable of the mustard seed, habla de la manifestación del reino it speaks of the manifestation of the kingdom, profetizado en la Torá, prophesied in Torah, profetizado en el Tanakh. prophesied in Tanakh. La pregunta es, The question is, ¿cómo es que se mira? what does it look like? ¿Cómo se mira? ¿Qué es lo que esta parábola va a explicar? What is it that this parable gonna explain? Y para nosotros dar la respuesta a esta And pregunta, for us to give the answer to this question, Yeshua expresa Yeshua expresses esta parábola con un significado profundo. this Yeshua expresses this parable with a deep meaning. La parábola del grano de mostaza the parable of the mustard seed. explica It explains que hay una semilla, that there's a seed. explica que va a crecer, It explains that it's going to grow. va a ser un árbol, It's going to be a tree. va a traer pájaros It's going to bring birds. y todo eso tiene significado. And everything has a significance. Acuérdase, Cristo está hablando a una audiencia Remember, Christ is speaking to an audience que puede entender lo que Él está hablando. that is able to understand what he's speaking. Y en estos tiempos, And in this time, si uno lee la palabra de Dios, if one reads the Word of God, escúcheme, este detalle es muy importante. listen to me, because this is a very important detail. Esta es una clave para entender. Siempre hemos dicho, This is a key that must be understood, and we've always said, para uno entender las for parábolas, someone to understand the parable, uno tiene que saber el Antiguo Testamento. one has to know the Old Testament. Si uno no sabe el Antiguo Testamento, If one doesn't know the Old Testament, no va a entender las parábolas you will not understand the parables, y la va a malinterpretar. and they will misinterpret. Pero aquellos But those que conocemos el Antiguo Testamento, that know the Old que, Testament, que es el Tanakh, that is also known as Tanakh, entonces vamos a entender las parábolas. then we will understand the parables. En el tiempo de Cristo, In the time of Christ, ellos entendían they understood porque ellos conocían Tanakh. because they knew Tanakh. Ellos conocían profecía. They knew prophecy. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 31. Let's go to Matthew 13:31. Mateo 13, 31. Matthew 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, He presented to them another parable, saying, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, The kingdom of heaven is like a mustard seed, que un hombre tomó y lo sembró en su campo. which a man took and planted in his field. 32. 32. El cual a la verdad es la más pequeña, de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. It is the smallest of all seeds. It is the smallest of all seeds. Yet when it's full grown, it's greater than the other herbs, and it becomes like a tree, so that the birds of the air come to nest in its branches. De los pequeños, la más pequeña semilla. The most smallest seed. En el tiempo que existí, en donde nosotros nos encontramos el día de hoy, In the time where we find ourselves today, la nación de Israel, the nation of Israel, cuando uno mira la nación de Israel en la mapa del mundo del día de hoy, when one sees the nation of Israel on a map in the day of today, muchos dicen que la nación de Israel está al tamaño del estado de Nueva Jersey.
Many say that the state of Israel, That the or nation of Israel is as the size of New Jersey. Amén. Amen. Tan pequeño así no es. That's how small it is. Rodeado por otras naciones Surrounded by other nations que han intentado de sobretomar, conquistar y no se ha podido. who have tried to been conquered and overtaken, and it hasn't been. They've tried to conquer it. They have tried to overtake it, and they have not been able to. Porque Dios, Because God, lo que es de Dios, because what is of God, no importa el tamaño, it doesn't matter the size. importa el impacto que hace. What's What- important is the impact that it makes. Es el impacto que hace. It's the impact that Hay un dicho entre la raza. There's a saying within the Mexican You already know, race. Sister Cecilia already knows. That's what she laughs. Pequeño pero picoso. Small but spicy. Amen. That's the Is saying that how in you the say it? Spanish. Okay. Is that how you say it? Better in Spanish. Okay. Chiquito pero picoso. Amen. Small but spicy. Es el impacto. That is the impact. Es el impacto que cuenta. That is the impact. It that is the counts. impact that counts. Amen. La semilla The seed de mostaza of a mustard es conocido como una semilla, así como dice la escritura, la más pequeña. just the way the scripture says, it's the smallest seed, Pero tiene la capacidad de que algo grande salga de esa semilla. it has the ability that of something great, big to come out of that seed. La mostaza habla de algo nuevo, The mustard seed speaks of something new, algo nuevo, algo que va a brotar. something new that is about to spring forward. Porque Cristo dice, el reino de los cielos Because Christ says the kingdom of heaven, es semejante, it's like a mustard seed, un grano de mostaza. Amén. amen. Dice, así es el reino de los cielos. That's the way the kingdom of heaven is. So le está tratando de renovar las mentes So he's trying to renew the minds de aquellos que están escuchando este mensaje. of those that are listening to the message. Está tratando de cambiar la perspectiva He's trying to change their perspective de que el reino de los cielos that the kingdom of heaven no es como tú lo it's esperabas, not the way you think, pero lo que tú miras como insignificante, but what you see, like you see it insignificant, what you see as insignificant va a brotar en algo grande. It will grow into something big que va a atraer that will bring las aves the birds, y van a ser nidos. and they're going to make nest. Uno de ustedes ya están comprendiendo el mensaje de esta parábola. Some of you are already understanding the message of today. Y vamos a seguir hablando de esta We're parábola. going to continue speaking of this parable. Cristo conecta esta parábola Christ connects this parable con lo que el profeta Ezequiel escribió. with what the prophet Ezekiel wrote. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 17. Let us go to Ezekiel 17. Es un profeta que escribe sobre una profecía. He's a prophet that wrote over a prophecy. Amén. Y Cristo está conectando esta parábola con esa profecía. And Christ is connecting this prophecy with, I said that wrong. He's connecting the parable with the prophecy. Amen. Una vez más, tenemos que recalcar esto. We need to repeat this. Cristo nunca vino a traer una nueva religión. Christ never came to bring a new religion. Él nunca vino a traer una nueva He doctrina. never came to bring a new doctrine. Él siempre hablaba lo que ya estaba He escrito. only spoke of what was He already- always spoke of what was already written. Y él hablaba la voluntad del Padre. and he would speak the will of the Father. En otras palabras, In other words, la palabra de autoridad. the word of authority. Amén. Cuando nosotros
mencionamos el Padre, When we mention the Father, estamos hablando de autoridad. we're speaking of authority. Cuando hablamos del Hijo, When we speak of the Son, estamos hablando del Redentor. we are speaking of the Redeemer. Cuando hablamos de Espíritu When Santo, we speak of Holy Spirit, estamos hablando de la guianza. we are speaking of the guidance. So Dios, So the Lord, Dios God, es autoridad, is authority, es Redentor He's Redeemer, y es nuestra guianza. and He's also our guide. Ahora vamos al libro de Ezequiel, So let's go to Ezekiel capítulo 17, versículo 22. 17:22. Ezequiel capítulo 17, Ezekiel 17:22. versículo 22. Dice así. Aquí va a hablar Adonai, el Elohim, por medio del profeta. Here Adonai Elohim is going to speak through the prophet. Así ha dicho Adonai Elohim. Tomaré yo del cogollo, en otras palabras, el remanente. Thus says the Lord, I will myself will take a sprig, and the sprig right there signifies the remnant. Amen. Amén. El cogollo The sprig representa el remanente. represents the remnant. Eso es para aquellos que están tomando notas. It's for those that are taking notes. So Dios va a tomar el remanente So God's going to take the remnant de aquel alto cedro. from the lofty top of the cedar. Y yo, ¿quién lo va a hacer? Yo. ¿Quién está hablando aquí? Who's speaking here? He says, I, Dios. God. Y yo lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. I will break it off from the topmost of its young twigs and tender one, and I myself will plant it on the high and lofty mountain. Ahora el cogollo, So the sprig, sprig el cogollo es algo pequeño, is something small. es algo que apenas está brotando. It's something that's barely sprouting out. Amén. Y Dios dice, And God says, yo voy a tomar esa cosa pequeña, He says, I'm going to take that small thing, lo voy a plantar en lo alto I'm going to plant it in the high, y va a comenzar a and crecer. it's going to begin to De algo pequeño, of something small. yo lo voy a llevar a lo alto I'm going to take it to the high y va a place, comenzar a and crecer. it will begin to grow. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. I myself will plant it up on the high and lofty mountain, Y será magnificado cedro. and it will bear branches. Are you on 23? Yes. Yeah, okay. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda la especie y la sombra de sus ramas habitarán. And under it will dwell every kind of bird in the shade, and branches birds of sort will nest. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? What are we speaking of here? Lo mismo que Cristo está hablando en la parábola. The same thing that Christ is speaking in Cristo the parable. menciona en la parábola Christ mentioned in the parable que del grano de mostaza that the mustard seed, va a crecer en un árbol. it will grow into a tree. Y en ese árbol And in that tree, van a venir las aves de los cielos. the birds will come and nest. Y van a hacer nidos en ese And árbol. they will nest on that tree. Es lo mismo. Y eso está aquí escrito en Ezequiel. And this is also written in Ezekiel. It is what's written here in Ezekiel. Amen. Y sabrán todos los árboles del campo. 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Adonai, habité el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde y hice reverdecer el árbol seco. Yo, Adonai, lo he dicho y yo lo haré. And all the trees of the field shall know what I am, that I am the Lord. I will bring low and high tree and make high and low tree dry up, the green tree and make the dry tree flourish. For I am the Lord, and I have spoken, I will do it.
So aquí está hablando de restauración. So here he's speaking of restoration. El profeta está escribiendo de parte de Adonai, The prophet is writing on behalf of Adonai de lo que él va a hacer, of what he's going to do. de algo pequeño. Of something small. Él lo va a plantar en lo alto He's going to plant it somewhere high. y va a traer aves, And he will bring birds. va a traer personas He will bring people. y van a encontrar refugio. And they will find Porque en la sombra del árbol, because in the shade of the tree, ahí hay refugio. There is refuge. Y también habla de and restauración. it's also speaking of restoration. Ahí en este área, en esta región, There in that region, in that area, va a haber there restauración. will be restoration. Lo que estaba seco What was dry, va a comenzar a agarrar it vida. will begin to get Y life. Dios dice, And God says, yo soy Adonai I am Adonai, y yo lo haré. and I will do it. Es una promesa de parte de Dios. That is a promise on behalf of God. La parábola del grano de mostaza The parable of the mustard seed. es algo muy profundo It's something so deep que tenemos que entender. that we need to understand. Y sabrán todos los árboles And all the trees will know que yo Jehová habité el árbol sublime. Levantaré el árbol bajo. Hice secar el árbol verde y hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y yo lo haré. I will bring it low, the high tree, and make the high tree low, dry up the green tree, and make the tree flourish. For I am the Lord, and I have spoken, and I will do it. Dios aquí hace una promesa. God here makes a promise. Es una promesa It's a promise de algo pequeño of something small que va a crecer will grow, y va a traer las aves and it will bring the birds de todo tipo of all type, y van a venir. and they will come. Esta es la imagen del reino. This is the image of the kingdom. Dios está profetizando, Él mismo está profetizando Christ is prophesying he himself, que en el monte de Sión, that in Mount Zion, que representa a Israel restaurado, that represents Israel restored, que ahí va a traer muchas almas. there they will bring much souls. Es una imagen de un árbol con muchas hojas. It's Es una imagen de it's un an árbol con image muchas of a tree hojas. with many leaves. Y muchos que conocen Torah And many that know Torah, conectan esto con un reino poderoso. they connect this with the powerful kingdom. Lo conectan con algo que pueda conquistar. They connect it with something that they're able to conquer. Yeshua And Yeshua comienza a hablar de esto begins to speak about this. cuando él habla de la parábola del grano de mostaza. When he speaks about the parable of the mustard seed, Él le recuerda a la audiencia. he requires, Él le recuerda a la audiencia. He reminds the audience. Le recuerda a sus he discípulos reminds his disciples que el reino de los cielos that the kingdom of heaven, no es algo que se va a mirar it's inmediatamente. not something that you're going to see immediately. Es algo que va a comenzar pequeño. It's something that's going to start small. Cristo Christ, le dice, el reino de los cielos he tells the kingdom of heaven, es como un grano de mostaza. it's like a mustard seed. Y esto reta las mentalidades de ese tiempo. And that challenges the mentalities of that time. Esto va a comenzar de una manera humilde, This is going to start in a humble way, de una manera pequeña, in a small way, pero va a crecer but it will grow de una manera extraordinaria. in an extraordinary way. Ahora la pregunta aquí es, So now the question here is, ¿cómo va a crecer? how is it going to grow? ¿Cómo es que el reino de los cielos How is it that the kingdom of se heaven puede conectar con esta parábola? is able to connect with this parable? Vamos a mirar lo que Cristo menciona otra vez. Let us see what Christ mentions again. Mateo 13:31, otra vez a la parábola. Matthew 13:31, back to the parable.
Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. He presented to them another parable, saying that the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Nosotros que hemos estudiado las parábolas, Us that have been studying the parables, ¿qué es lo que representa la semilla? what does a seed represent? La palabra, The word, la Torah. the Torah. So, la palabra So, o la semilla so the seed, representa la palabra de Dios, que es la Torah. it represents the word of God, which is Torah. So, el reino de los cielos So the kingdom of heaven comienza con la palabra de Dios sembrada en buena tierra. it begins with the word of God planted in good ground. Amén. Y ya hemos hablado sobre la parábola So we've already talked about the parable de la semilla, of the seed. que cuando la semilla caiga en buena tierra, When the seed falls on good ground, esa semilla va a dar fruto. that seed is going to give fruit. Cuando y el corazón, el campo que recibe la palabra, And the heart or the ground that receives the word, es un corazón humilde. it's a humble heart. So aquí el campo So here the ground, representa el corazón del it hombre. represents the heart of man. Y el sembrador, ¿quién es? And the sower is who? Cristo. Christ. So cuando leemos la parábola, o el versículo 31, When we read verse 31, el reino de los cielos the kingdom of heaven es semejante a un grano de mostaza, is like a mustard seed, que es la palabra de Dios, which is the word of God, que un hombre, a man, que es Cristo, which is Christ, la tomó y la sembró en su campo. took it and I can't say that word. He planted it, He planted it. he sowed it in his A field. man who took it and planted in his field. Amen. 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 Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, When one receives Christ as Savior, le pertenecemos a Él. we belong to Him. So aquí está hablando, So el here- campo es un corazón rendido a Él. So here He is speaking of a ground belonging to Him, Surrender to Him. surrendered to Him. When we surrender to Him, now we belong to Him. Amen. Por eso en el mismo capítulo That's why in the same chapter, habla de los diferentes campos. it speaks of the different types of ground Amén. En cual la semilla es sembrada. and where the seed is planted. Y una buena tierra And good ground es un corazón que recibe la palabra de Dios is a heart that receives the word of y God. está dispuesto a escuchar y obedecer la palabra de Dios. And they are willing to hear and receive the word of God. So, la palabra de Dios So the word of God es la semilla. is the seed. Y toda semilla And every seed, tiene una genética. it has a genetic. En algo pequeño, en esa semilla pequeña, And something small, in that small seed, está ahí ya la identidad de lo que representa. there the identity is already in it or placed in it of what it represents. Or what it's going to look like, of its identity. El color de las hojas, The color of the leaves, qué tan ancho va a ser el tronco, how wide the trunk's going to be, qué tan alto va a ser el árbol, how tall the tree's going to be, cuántas ramas van a salir, how many limbs are going to come out, branches, branches, cuántas hojas va a salir. how many leaves are going to come out. Todo eso se encuentra en la genética. All that is found in the genetic of the seed. Es igual como nosotros los humanos. It's just like us, the humans. Cuando entra la semilla del hombre a una mujer, When the seed enters the woman, en esa semilla in that seed, se encuentra el color de los ojos, you can find the color of the eyes, qué tan alto va a ser la how persona, tall the person's going to be, los dedos, los the pies, fingers, the feet,
las huellas, the fingerprints, todo ya está dentro it's already in de esa the seed. semilla. Y todavía no crece, And it still hasn't grown. pero ahí está. But that DNA is in Así there. es la palabra de Dios. That's the way the word of God La is. palabra de Dios es una The semilla. word of God is a seed. Y aquí en esta palabra And here in this word está la genética is the genetic del reino de of Dios. the kingdom of God. Y cuando uno aplica esta And genética when one applies this genetic en su campo, in their ground, grandeza va a comenzar a brotar. greatness will begin to grow. Va a demostrar la grandeza de Will Dios. demonstrate the greatness of God. Y las promesas y las And bendiciones then the promises and the blessings que se encuentran en esta that are genética found in this genetic, va a crecer en it nosotros will grow in y us. se va a demostrar. And it will demonstrate. Y ahí donde somos la sal y la luz del mundo. That's where we're the salt and the light of the world. La Torah contiene información. The Torah contains information. Información que nos da una identidad como hijos de Dios. Information that has identity. That gives us the identity, of sons of God. amen, of the kingdom of God. Amen. En la Torah contiene sabiduría. In Torah, there's wisdom. Sabiduría para traer éxito a nuestras vidas. Wisdom to bring success to our lives. Dios mismo le dice a Josué, God himself tells Joseph, no te desvíes do not be moved to the left nor to the right, a la izquierda o a la derecha, pero mantente but maintain en esa semilla in that seed, y tendrás éxito. and you will have success. Esfuérzate y ser valiente. And be of good courage. Strengthen yourself. Be strong and courageous. Amen. Be strong. Le está hablando de su fe, He no is de speaking su of his fuerza natural. Not of his strength, his natural strength. Amen. He's speaking about his faith in that word, not of his physical strength. That's the same thing with us. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que ser fuertes y valientes. We need to be strong in our faith and brave enough to represent it. Tenemos que ser fuertes en nuestra fe y valientes para presentar el reino. Muchos automáticamente se van a lo físico. Many go to the physical. Un ejemplo les doy. An example I'll give you. Cuando los filisteos miran a Samson When the Philistines see Samson, y mira que Samson está derrotando al ejército de los filisteos, and they see that Samson is destroying the army of the Philistines, ellos se hacen una pregunta: they ask themselves, ¿de dónde agarra ese hombre sus where fuerzas? does that man get his strength from? ¿Sabe por qué preguntaron? You know why they asked? Por la apariencia de Samson. Because of the appearance of Samson. Si Samson se miraba un hombre grande, If Samson was a big man, or si tenía músculos, if he had a lot of muscles, entonces haría sentido then it would make sense de dónde agarraba sus where fuerzas he would get his strength from. para derrotar a un To ejército. be able to demolish an army. Pero si es un hombre pequeño, But if he's a small guy, un hombre flaco, a skinny guy, y anda derrotando un ejército, and he's demolishing an army, entonces sí hace sentido de preguntar, so then it does make sense to ask, ¿de dónde agarra ese hombre sus where fuerzas? does this man get his strength Que from? se mira como alguien He insignificante, looks like something se mira como algo pequeño, He looks, pero anda destruyendo un but ejército. he's destroying an Él está army. haciendo un impacto He's making an impact por la fe que él tiene, by the faith that la identidad que está en él. the identity that's within him. Y es la misma identidad. And it's the same, El mismo Dios de Sansón the same God of es el mismo Dios que nosotros the servimos. same God that we serve.
work. Y nosotros tenemos la misma habilidad, And we have the same el ability, mismo espíritu the same spirit que acabamos de decir el sábado. that We just got through saying on Saturday, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Amen. The The same same- spirit that raised Christ from the dead Es el mismo espíritu que habita en is the nosotros. same spirit that abides in us. Amén, déjame me calmo. Man, this is good stuff. Let me calm down. I'm sorry, Alex. I'm good. All right, man. I want you to come back, believe me. Hay mucha información There's so much information en la Torah. in Torah. La palabra nos va a moldear, The word is going to mold us. va a desarrollar, It will release, we will develop develop nuestra identidad our identity. y seremos de esa semilla And we will be of that seed, árboles. trees. Se me viene a la memoria. It's coming to my memory. Cuando Cristo sana al ciego When Christ heals the blind y lo toca por la primera vez and he touches them for the first time y le dice, ¿qué miras? and he tells them, what do you see? Y él dice, yo miro And he árboles. says, I see trees. Y la gente piensa que todavía estaba ciego, And the people think that he was still blind. pero la realidad estaba viendo la verdad de quién somos nosotros. But the reality he was seeing, The reality of who we are. We are trees. Salmos 1:1. Psalms 1:1. Vamos ahí. That's good stuff. Isn't that what I opened up with? Salmos 1:1. Psalms 1:1. Salmos 1:1 comienza así. Psalms 1:1 starts like this. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, Happy is the one who has not walked in the advice of the wicked. la palabra bienaventurado, The word blessed, es algo muy importante porque Cristo también habla de esto is something very important because Christ also speaks on this en las cartas in apostólicas. the apostolic letters. En la Torá, In Torah, Dios God, dice, yo pongo delante de he ti says, I place before you la muerte y la vida. life or death. Yo pongo delante de ti la muerte y la I vida, put before you life and death, la maldición y la the bendición. curse or the blessing. Y Dios dice, te digo a ti, escoge la bendición. And Christ says, I tell you, choose the blessing. Choose life, escoge vida y ahí está la bendición. Choose life, and there's the blessing. So la bendición So the blessing, depende si uno escoge lo que Dios dice que escogemos. So the blessing comes according to what God tells us to choose. Porque dice, escoge vida y serás bendecido. Choose life and you will be blessed. So aquí cuando le habla a la persona a bienaventurado, so when he's speaking to the person, the blessed person, él está hablando a una persona que está en obediencia a lo que Dios le ha dicho que haga. he is speaking to the person that is in obedience to what God is telling Por eso him. el Salmos dice, That's why Psalm says, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. blessed is the man who did not walk in the advice of the Es wicked. bendecido porque escogió desobedecer a He's Dios. blessed because he chose to walk in God. Amén. Versículo 2. Verse 2. Sino que en la Torá de Adonai está su delicia. But his delight is in Torah, Y es la Torá que medita de día y de noche. of Adonai, and his Torah he meditates day and night. Versículo 3. Verse 3. Cuando una persona hace eso, When a person does this, que la Torá es su delicia, that the Torah is que la Torá medita día y he noche, delights in Torah day and night. esta es lo que va a suceder. This is what's going to happen. Será como un árbol plantado junto a las He corrientes, will be planted tree over the streams of water,
que da su fruto en su tiempo. producing its fruit during its season. Su hoja no cae Its leaf never drops, y todo lo que él hace and everything he does, prosperará. he succeeds. Las mismas palabras que le dijo a The Josué, same words that he told Joseph, Joshua, ahora David lo está escribiendo. now David is writing it. Nosotros somos destinados We are destined de ser árboles plantados to be trees planted cerca de ríos. close to rivers Amén. Y soltar fruto and produce fruit a su tiempo. in its season. Amén. El fruto aquí presenta The fruit bendición. represents blessing. Amen. La semilla necesita agua, The seed needs water, necesita luz, it needs light, necesita nutrientes para crecer. it needs nutrients to grow. Igual como nosotros. Just like us, Necesitamos oración we need prayer, y necesitamos estudio de la Torá. we need study of Torah. Oración es preparando el campo. Prayer is, Preparing the field. amen, Es preparando nuestros it's corazones preparing our hearts para recibir la palabra, to receive the word, para recibir la semilla. to receive the seed. Cuando recibimos la semilla, la Torá, When we receive the seed, Torah, estamos recibiendo we are receiving identidad. identity. Y cuando lo ponemos en práctica, And when we put it in el practice, Espíritu Santo nos va a guiar. the Holy Spirit will lead us. La luz The light que necesitamos del Espíritu The Santo. light that we need is the Holy Spirit. El Espíritu Santo The Holy Spirit, da luz a la palabra it gives light to the word para que el reino de los cielos so that the kingdom of heaven comience a brotar en nosotros. will begin to grow in us. ¿Estamos entendiendo? We understanding. La parábola dice, The parable says el reino de los cielos es como un grano de mostaza, the kingdom of heaven is like a mustard seed, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Y Cristo es el hombre. And Christ is the man. Vamos al libro de Marcos capítulo 1, Let's go to Mark 1, versículo 15. 15. El hombre en la parábola siendo Cristo, the man in the parable being Christ, es aquel que comienza, tira la semilla It's him who begins to throw the seed. y le dice a los discípulos, And he tells the disciples, ustedes que tienen que hacer lo mismo. you have to do the same. Marcos 1:15, Mark 1:15. Cristo hablando Christ is speaking a sus discípulos to his disciples. y les dice, He says, diciendo, now el tiempo se ha cumplido is the fullness of time. y el reino de Adonai se ha acercado. He says that the kingdom of God is near. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Turn away from your sins and believe in the good news. Aquí Cristo Here Christ, está tirando la semilla. he is throwing the seed. Está compartiendo el reino He's sharing the kingdom. y dice, ha llegado el tiempo. And he says the time is near. The time has come. Lo que el profeta Ezequiel escribió, What the prophet Ezekiel wrote, que Dios dijo, yo lo haré. that God says, I will do. Cristo es Dios Christ is God. y ahora está diciendo, And now he's saying, he llegado, I've come. he llegado I've come. y voy a hacer lo que dije que iba a hacer. And I'm going to do what I said I was going to do. Estoy cumpliendo mi I'm palabra. fulfilling my word. Arrepiéntense. Repent. Arrepentidos no es lo mismo que perdón. Repenting is not the same as forgiving. Arrepentimiento es
voltear o tornar el modo de, cambiar el modo de pensar. Repenting is turning and changing the way we think. Eso es That arrepentimiento. is repenting. Y Cristo dice, arrepentíos. And Christ says, repent. Porque Él conoce la condición que se encuentra en la región. Because he knows the condition that the region's in. Donde han malinterpretado las escrituras. Where they misinterpret the scripture. Y Él dice, And he says, lo que has aprendido, what you've learned, lo tienes que desaprender. you need to unlearn. Tienes que tener una mente abierta You need to have an open mind para recibir lo nuevo. to receive the new. Por eso hace sentido las parábolas. That's why it makes sense, the parables. Vino nuevo, New wine, odres viejos. old wine. Todo se conecta Everything connects con el mensaje de with Cristo. the message of Christ. Arrepentidos. Repent. Si uno no se If arrepiente, one doesn't repent, no va a poder aceptar la semilla they will not be able to receive the seed que Cristo quiere plantar en ellos, that Christ wants to plant in que es la palabra de Dios. Ooh, that's the word of God. Amen. El tiempo se ha cumplido. The time has come. El reino de Adonai se ha acercado. The kingdom of Adonai is near. Arrepentidos Repent, y creer en el evangelio. turn away from your sins, and believe in the gospel. El evangelio The gospel es increíble it's incredible que Cristo mencione el evangelio aquí, that Christ mentions gospel here, porque muchos creen que el evangelio comenzó because many believe that the gospel started en el libro de los Hechos, in book of Acts, pero no comenzó. but it did not start. El evangelio no comenzó en el libro de los It Hechos. did not start in the book of Acts. El evangelio comenzó en Génesis The gospel started in Genesis. y ahorita lo vamos a mirar. And we will see it in a minute. Las buenas nuevas. The good news, Cristo dice que las buenas nuevas, el evangelio, lo tienes que creer, Christ says you need to believe in the gospel. lo tienes que creer. You have to believe it. Él proclamaba de un reino que venía. He proclaimed of a kingdom that was coming. Su ministerio era un ministerio His ministry was a ministry que comenzó en una manera humilde, that it started in a humble place, in a humble way, una apariencia humilde. a humble appearance. Cristo Christ, vino a plantar la palabra, he came to plant the seed, sus enseñanzas, his teachings, por medio de milagros, through miracles, por medio de parábolas, through parables, y al final and at the end, demostrando demonstrating el cumplimiento de la palabra the fulfillment of the word en la muerte and the death y la resurrección. and resurrection. Él vino a traer, a cumplir el evangelio. He came to fulfill the gospel. Cristo, Christ, con 12 hombres, with 12 men, impactó al mundo he impacted the world hasta el día de hoy. till the day of today. Amen. Transformó. He transformed. La semilla The seed es la palabra del reino. is the word of the kingdom. El hombre es Cristo. The man is Christ. Los campos representan nuestros corazones. The ground represents our hearts. Y el Mesías deja una misión And the Messiah leaves a mission que se conoce como la Gran Comisión that is known as the Great Commission hacia sus discípulos unto his disciples y hacia nosotros. and also to us. Mateo 28, Matthew Mateo 28, Matthew 28. comenzando el versículo 18. I don't have that one in here. Mateo 28, comenzando en el versículo 18. Cristo otra vez está hablando. Christ again is speaking.
Y dice así, versículo 18. And 18 says this. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, And Yeshua came and said to them, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. all authority is in heaven and on earth, Por tanto, and has been given to me. verse 19, por tanto, Go therefore id y hacer discípulos. and make disciples. Discípulos Disciples en hebreo es estudiantes. in Hebrew is students. Hacer estudiantes. Make students. ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó a los discípulos? What was it that Christ taught the disciples? Él les enseñó la correcta interpretación de la Torá. He taught them the correct interpretation of Torah. Y Él está diciendo a los And discípulos, he's telling the disciples, ustedes hagan lo mismo. you do the same. Lo que ustedes aprendieron, What you learn, ahora ve y enséñale a alguien más. go and teach someone else. Enséñale la correcta interpretación de la Torá, Teach them the correct interpretation of Torah, de las escrituras del Tanakh. of the scriptures of Tanakh. Eso es hacer discípulo. That is making disciples. Si alguien no está enseñando la correcta interpretación de la palabra de Dios, If someone is not teaching the correct interpretation of the Word of God, no están cumpliendo la gran comisión. they're not fulfilling the Great Commission. La gran comisión es The Great Commission enseñar la correcta interpretación de la Torá. is to teach the correct interpretation of Torah. Dice, sigue diciendo, a todas las naciones. And it says to all nations. ¿A qué se refieren las naciones? What does it refer to as when the word nations? Us, people, A los gentiles. to the Gentiles. Cristo le está diciendo a los discípulos, Christ is telling the disciples, a los judíos, to the Jews, porque sus discípulos eran judíos. because his disciples were Jews. Le está diciendo a los discípulos, He's telling the disciples, los judíos, Jews, ve y predícales go and y preach enséñales la correcta and interpretación teach them the correct interpretation a los gentiles. to the Gentiles. So esa idea, So that idea, esa doctrina, that doctrine, que no le hables a los gentiles, to not speak to Gentiles, no es del reino de Dios. it's not of the kingdom of God. La Torá es para el mundo, The Torah is for the world, no solamente para los judíos, not only for the Jews, es para el mundo. it's for the world. Bautizándolos en el nombre de Yeshua. Baptizing them in the name of Yeshua. Versículo 20. Verse 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Teaching them to observe all that I have commanded Y you. aquí que yo estoy con vosotros And behold, I am with you todos los días hasta el fin del mundo. Amén. always to the end of age. Amen. Este es un mandamiento de parte de Cristo. This is a commandment on behalf of God. Y Cristo es Dios. And Christ is God. Amén. Amen. Cristo Christ, en la misión a sus discípulos the mission of his disciples es de que ellos sean sembradores de la Torá, is that they will be sowers of Torah, de la palabra de of Dios, the word of God, entre las naciones. within the nations. Que a lo mejor al principio That maybe in the beginning, no se va a mirar el crecimiento inmediatamente, the growth is not going to be noticeable immediately, pero va a crecer. but it will grow. Y aquí es donde nosotros como discípulos, And here, as disciples, us as disciples, por eso tenemos que tener paciencia that's why we have to have patience con los nuevos convertidos. with the new converted. Porque no va a haber cambio inmediatamente. Because change is not going to be immediately. Pablo Paul, le duró 2 años
It took him 2 years para entender la correcta interpretación de la Torah. to have the correct interpretation of Torah. 2 años. 2 years. Hay que tener paciencia. We have to have patience. Pero si seguimos estudiando, But if we continue to study si seguimos aplicando, and we continue to apply, va a haber un cambio there will be a change de una identidad of an identity de hijos de Dios. of sons of God. Amen. Ahora, So now, no nos engañemos a nosotros mismos. let us not deceive ourselves. Tiene que haber cambio. There has to be change. Tiene que haber cambio. There has to be change. Hay personas que dicen, There's people that say, estoy en mi proceso. I'm in my process. Y así no se justifican por no haber cambio. And that's how they justify themselves so that there's no change. When there's no change, that's how they justify themselves. Is that I'm still in my process. Todavía estoy en mi proceso. Y es cierto, And it's true. pero no nos quedemos en esta... no vamos... Déjame lo diga de esta manera. Let me just say it this way. Hay una diferencia There's a difference entre proceso in process y ciclos. and cycles. Hay una diferencia There's a difference entre proceso in through process y ciclos. and cycles. Israel estaba en un proceso en el desierto, Israel was in a process in the desert. pero cuando desobedecían, But when they disobeyed, cuando no querían when cambiar, they did not want to change, otro ciclo. they went another cycle. ¿Cuándo se termina el proceso? When does the process end? Cuando aplicamos la palabra. When we apply the word. So, sí hay procesos, So there are processes, pero también hay ciclos. but there's also cycles. No puedes estar en el mismo proceso You cannot be in the same process 30 años de una vida. 30 years in a life. Tenemos que crecer. We have to grow. Cristo le da la gran comisión. Christ gives them the Great Commission. Dice, y por todo el mundo, He says, go throughout the world, comenzando en Judea, starting in Judea, vayan hasta Samaria go to Samaria, y a las naciones. and to the nations. Interesante que menciona a Samaria, Interesting that he mentions Samaria. 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 ¿Por qué Samaria? Why Samaria? Eran judíos, En Samaria no eran judíos. conocían la Torah, la ley de Moisés, ¿Quién? los samaritanos. Pero ¿por qué los judíos no querían los samaritanos? But why didn't the Jews like the Samaritans? Porque era una raza mezclada. Because it was a mixed race. They were racist. The Jews were racist. Por eso cuando Cristo dijo, es necesario que vayamos a Samaria. That's It is necessary that we go to Samaria. Los discípulos, whoa, wait a minute. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Es necesario, it's necessary. porque allí Because there se encuentran they find themselves las ovejas perdidas. the lost sheep. Y yo vine And I came por las ovejas for the perdidas. lost sheep. Amen. Amén. Los discípulos les preguntan a Cristo, The disciples asked Christ,
Israel va a ser restaurado en este tiempo. Is Israel going to be restored in this time? Ellos están anhelando la restauración de Israel. They're desiring The restoration of Israel. Que hasta el día de hoy, that from the day of today until today, until today, Israel todavía no es restaurado Israel has not been restored completamente. completely. Y los discípulos le preguntan y Cristo responde. Disciples ask and Christ responds. Hechos capítulo 1, versículo 8, con esto vamos a terminar hoy. We'll end with this, Acts 1 and Acts 1, verse 8. Y les dijo, Cristo hablando, Christ speaking. y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But you will receive power when the Holy Spirit has... Versículo 7, verse 7, beginning verse 7. He said to them, it is not for you to know the times and or the seasons that the Father has fixed by his own authority. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in Judea and Samaria and the end of the earth. So, los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén, So the disciples started preaching in Jerusalem, ahí donde comenzó la semilla, and that's where the seed started. el grano de mostaza, The mustard seed, the grain of mustard y seed. luego comenzó a crecer. Then it began to grow. En el libro de los Hechos, capítulo 2, In the book of Acts 2, en la fiesta de Shavuot, in the feast of Shavuot, acuérdase, remember, en estos tiempos, en los tiempos de los discípulos, in this time, in the time of the disciples, ¿quiénes celebraban las fiestas? who celebrated the feast? Los judíos. The Jews. Y esta era la fiesta de Shavuot, And this was the feast of Shavuot, la fiesta de semanas, the feast of weeks, que se conoce como that Pentecostés. is known as Pentecost. So, en la fiesta de So in Pentecostés the feast of Pentecost, es una fiesta it's a feast. donde aquellos que conocen las fiestas Those that know the feast, viajan a Jerusalén they travel to Jerusalem para celebrar la to fiesta. celebrate the feast. So, vienen de otras So naciones they come from other nations para celebrar to Pentecostés, celebrate Pentecost, para celebrar Shavuot. to celebrate Shavuot. Y ahí en esa fiesta And there in that feast es cuando Pedro sale a predicar is when Peter comes out preaching, y 3,000 se convierten, and 3,000 are 3,000 convert al mensaje del reino, to the message of the kingdom. y el reino comienza a expandirse. And the kingdom begins to Porque ahora esos convertidos, because now those that are converted, ahora cuando regresen a la casa, now when they go home a sus lugares, to their homes, ellos van a compartir la correcta interpretación de la Torá. they're gonna begin to preach the correct interpretation of Torah. Y ahí se comienza a And expandir. there it begins to expand. Samaria, Samaria, el discípulo Felipe, the disciple Philip, él fue el que fue a Samaria. he's the one that went to Samaria. Y comenzamos a mirar en las escrituras And we can see in the scriptures que el evangelio comienza a that expandirse. the kingdom of heaven begins to expand. Amen. Amen. Amén. Aquí vamos a parar. We're going to end here. Bendecimos a todos aquellos que se conectaron. We bless all those that connected, Que esta enseñanza sea una bendición. that this teaching is a blessing. Vamos a continuar el próximo miércoles We're going to continue next week y terminar esta parábola. and finish this parable. Amén. Shalom. Bendiciones. Shalom, blessing.